pasajeros del Expreso del Miedo. Esta noche tenemos un nuevo relato que se titula La Pata de León. ¡Comenzamos! La Pata de León. La casa en la cual vivía fue construida hace 33 años. Desde que se construyó, mi madre y mi padre se encargaron de sembrar varios tipos de plantas y unos cuantos árboles en el jardín, en el patio trasero. Con el tiempo, el jardín pasó a ser una jungla. En mi imaginación y en la de mis hermanos, nos solíamos meter con nuestros juguetes entre las macetas y las enredaderas. Pasábamos varias horas jugando en la dicha jungla, imaginando un sinfín de aventuras. Yo soy el mayor de los 3 hermanos y compartía la habitación con mi hermano mediano. Dicha habitación tenía una ventana lo suficientemente grande, la cual daba al patio trasero. Durante la noche cerraba la cortina, pues nos daba cierto temor las formas que producían el árbol y las plantas que estaban sembradas en ese patio. Había una planta muy peculiar, la pata de león, así le decía mi mamá. Dicha planta se caracterizaba por poseer unas enormes hojas, las cuales, si no fuera por unos curiosos agujeros naturalmente formados, podía servir muy bien como paraguas. Asimismo, tal planta poseía unas enormes raíces expuestas, las cuales se entrelazaban y retorcían tomando formas muy curiosas, pero bastante agradables. Con el tiempo, mi hermano mediano y yo nos movimos de habitación y nos mudamos a una que estaba más al frente de la casa. Mi hermano menor, Irving, no se llevaba bien con ninguno de nosotros. Este era un hijo de otro padre, y su padre tampoco quería que él se relacionara mucho con nosotros. Así que éramos como 2 familias viviendo en el mismo hogar. Obviamente para en ese entonces mis padres ya se estaban divorciando. Irving tenía muchas comodidades en su nueva habitación, incluyendo un viejo tocadiscos, televisión, un enorme closet y hasta una mini despensa que su padre la mantenía llena de chucherías. Pasaron los años y la distancia entre hermanos era evidente. Pasaban días en que no sabíamos nada de Irving, ya que este se la pasaba encerrado en su habitación y no salía nada más para ir al baño y comer alguna otra cosa. En tiempo de colegio lo veíamos temprano por las mañanas, pero no cruzábamos palabras. De cualquier forma, asistíamos a colegios diferentes. Irving pasaba el tiempo con audífonos puestos y escuchando música estridente y a todo volumen. La comunicación de mi hermano menor parecía casi imposible. Con el tiempo y debido a que mi madre luchaba con el cáncer, nos empezamos a unir con mis hermanos. El padre de Irving también cambió y se acercaba mucho más a nosotros, mientras veíamos cómo las quimioterapias marchitaban el cuerpo de mi madre. Nosotros tratábamos de estar unidos. Por gracia divina, el cáncer de mi madre fue historia y ella gozó muchos años más a nuestro lado. A todo esto, en una cena familiar, abrimos un par de botellas de vino y al calor de las mismas nos pusimos a contar historias paranormales que habíamos escuchado en nuestras amistades y en alguna ocasión. Irving se mostraba muy serio y algo nervioso. Después de varias historias, él hizo el comentario
que durante las noches escuchaba voces en su habitación. Con mi hermano mediano, Freddy, nos reíamos y después nos servíamos otra copa. Nos retiramos a nuestras respectivas habitaciones. Pasaron varios minutos de esta charla. Cada uno de nosotros siguió su camino. Freddy estaba en México haciendo su práctica como médico. Yo me había ido de la casa y mi deseo era ser más independiente. Sin embargo, Irving se había quedado viviendo solo con mi madre. En una mañana de diciembre, mi madre me llamó diciéndome que había escuchado ruidos extraños por la noche, y esto lo afirmaba Irving. Le dije que no se preocupara, que sin duda era la música que estaba escuchando y que aunque utilizara los audífonos muchas veces no se mitigaba por completo el sonido de las mismas. Sin embargo, mi madre no quedó muy convencida. 2 semanas después, llamó llorando para comentarme que Irving se había cortado por completo la pata de león. Había arrancado hasta la última raíz y había hecho anicos cada parte de la planta. Mi madre estaba muy afectada. Dijo que había sido en horas de la madrugada y aunque ella le pidió detenerse, él parecía no escucharla y parecía fuera de sí. Poseído por un tipo de rabia y con un machete en mano, se deshizo de la icónica planta que había estado en casa desde el momento en que ésta se terminó de construir. Cabe recalcar que mi madre amaba esa planta y nosotros con Freddy solíamos jugar bajo sus enormes hojas. Decidí visitar la casa y hablar con Irving. Este se veía intranquilo al momento de la visita, pero fui directo y le dije: ¿por qué destruiste la pata de león? Le pregunté, a lo que él me respondió: porque no quería verla, simple. Esa es una respuesta un tanto extraña, pensé. Porque no querías verla. Sí, porque me estaba molestando por las noches. ¿Cómo te va a molestar una planta por las noches? Irving se veía muy molesto ante mis insistentes preguntas. Sin embargo, a su vez, se veía que estaba a punto de llorar. Las voces, Juan, las voces no me han dejado en paz. Me asombré, pero no quise dudar de lo que decía. Lo incité a seguirme contando todos los sucesos. ¿Qué tiene que ver las voces con la pobre pata de león que cortaste? Las voces venían de la planta, ¿no entiendes? Yo no podía comprender lo que me estaba diciendo. ¿Cómo que venían de la planta? ¿Te hablaba la planta, las hojas, o a qué te refieres? No, Juan. Durante las noches la planta tomaba forma como de un hombre de unos 3 metros de altura. Despedía un olor fétido como a muerto, el cual penetraba por los espacios de la ventana. Este hombre me hablaba todas las noches, pero ¿qué te decía? Que matara. Honestamente, yo no creo en estas cosas, pero ver la aflicción de mi hermano de alguna forma me hizo creer. Entendí por qué se había deshecho de la pata de león. Irving se fue de su habitación y trajo consigo una bolsa negra. Dentro de la misma había una lata similar a una lata de leche en polvo. Me dijo: entre las raíces encontré esto, y me entregó la misteriosa lata.
Fui a la cocina por un cuchillo y me dirigí al jardín para abrirla. Después de un poco de esfuerzo, logré abrir la bendita lata y el olor era nauseabundo. Me hizo vomitar al instante. Volteé su contenido sobre la bolsa negra, la cual había tenido en el piso. Irving me preguntó que qué había dentro y mentí diciéndole, solo es tierra. En realidad, dentro de la lata había una vieja fotografía de mi madre y de mi padre, un calzón, tierra negra, unos horribles gusanos, y lo que me dejó más consternado fue una considerable cantidad de huesos pequeños como de pollo. Sin embargo, dichos huesos eran como pequeñas falanges, muy similares a las manos y a los pies de un humano. ¿Son acaso huesos de un bebé?, me dije a sí mismo. No me importa lo que sea, pensé en mi ignorancia. En este tipo de cosas, entre tantas historias de terror que escuché de desconocidos, sin duda el contenido de esta lata no significa nada bueno. Tampoco ese sentimiento que se apoderaba de mí. Entré a la casa, le dije a mi hermano que todo estaría bien y busqué entre mis contactos a un conocido que nos habíamos hablado hace poco. Pedro me había contado numerosas historias de brujería y me contó de cómo una de sus tías se dedicaba a ayudar a las personas cuando éstas habían sido víctimas de algún embrujo. Claro está, yo nunca le creí. Sin embargo, siempre le pedía que me contara más por puro morbo. Hola Pedro, ¿cómo estás? Bien, Juan. Men, ¿y eso que me estás llamando? Verás, mira, ¿te acuerdas de tu tía, la cual me habías contado? Pues sí, ¿qué pasó? Pues necesito que vea algo que estaba en mi casa. Pedro, ¿estás seguro? Vos no sos de creer en estas cosas. Te estoy diciendo que sí, estoy seguro, lo sé. Mira, no soy de eso, pero han pasado algunas cosas con mi hermano y quiero creer. Bueno, déjame hablarle para ver cuándo te podemos atender. Mano, de en serio te lo agradezco. Me quedo a la espera de tu respuesta. Nos despedimos, tomé todo el contenido de la lata y lo introduje nuevamente en la misma. Y posteriormente, en la bolsa en la que lo encontró mi hermano, decidí llevármela conmigo a mi casa. Estando ya en mi casa, me era difícil controlar la náusea por el maldito olor que se me había impregnado. Tomé una ducha y metí mi ropa a la lavadora. Salí de ducharme, pero el maldito olor fétido aún se sentía. Me bañé en colonia y el olor persistía. Pensé que quizás estaba en mi mente, pues el impacto había sido mucho. Metí la bolsa con su contenido en una caja y esperaba la llamada de Pedro. Después de un par de horas recibí una llamada de mi madre, que estaba muy angustiada. Estaba en el hospital. Irving tenía una fiebre muy alta y estaba delirando. Pensé en ir inmediatamente.
pero estaba seguro de que todo era por la maldita lata que mi hermano encontró en las raíces de la pata de león. Le dije a mi madre que todo estará bien, que posiblemente algún bicho había picado a Irving y me llegaría dentro de un rato. Llamé nuevamente a Pedro. Al contestarme me dijo: Juan, justo estaba por llamarte. Estoy con mi tía. Dice que vengas inmediatamente con lo que encontraste. Es urgente. Pregunté la dirección y sin pensarlo dos veces saqué el contenido de la caja y lo metí a una mochila y tomé mi motocicleta dirigiéndome a la casa de la tía de Pedro. Al llegar a la dirección noté que era una pequeña casa muy humilde dentro de un barrio un tanto peligroso. Afuera de la casa me estaba esperando Pedro y sin saludarme me dijo: apúrate, entra. Entré y estaba la tía quemando unas hierbas con unas veladoras encendidas y rodeada de varias imágenes y estatuillas de santos que francamente no sé quién eran. Me dijo: pasa adelante, mijo, dame lo que traes. Sin mediar palabra lo entregué. Entregué la infame bolsa. Ella procedió a verme y verter el contenido en un plato de arcilla y llevándose la mano a la boca de la sorpresa me dijo: ay, mi hijo, no sé cómo todavía estás vivo. Esto es un trabajo muy fuerte y maligno. Voy a ver qué puedo hacer. Le conté lo que había sucedido con mi hermano. En ese momento respondió: es por lo mismo. Si no logramos deshacer esto, él, usted, su madre y cualquiera que haya vivido en esa casa se nos va. Me dio un rosario, me escupió con un licor y me golpeó varias veces con unas ramas. Hínquese y rece a quien usted crea. Hágalo sin parar y cierre los ojos. No los abra hasta que yo le diga. Hice como ella me dijo, sin dudarlo. Mientras rezaba, pude escucharla a ella pelearse a gritos con alguien. Gritaba en un idioma que yo no conocía. Abrí un poco los ojos y noté que Pedro estaba frente a mí orando también. Quise ver un poco más por curioso y pude ver a la tía de Pedro gritándole al plato de arcilla en el cual estaba el contenido de la lata. Me llené de pavor. Pude ver que sobre el plato habían 5 serpientes de color oscuro, las cuales estaban hablando. Las serpientes se percataban que las observaban y saltaron del plato. La tía de Pedro las atrapó inmediatamente en el aire. Se volteó y me gritó: cerrá los ojos, te dije que cerrara los ojos lo más posible hasta que te doliera. Mientras se escuchaba cómo ella luchaba con estas supuestas serpientes. Sentí que pasaron muchas horas y ya no soportaba estar de rodillas. Finalmente los gritos cesaron y la tía de Pedro me dio autorización para abrir los ojos y ponerme de pie. Me dijo: no fue fácil, pero ya pasó. Van a estar bien. No sé cómo aguantaron tanto tiempo con esto. Le pedí que me diera unos minutos. Quería llamar a mi madre para saber del estado de Irving. Ella me contestó al teléfono y de inmediato noté la voz de alivio en ella. Me contó que Irving estaba como si nada hubiera pasado y que ya iba a regresar a la casa. Me sentí un poco aliviado. También noté
que el pútrido olor que sentía ya no estaba más. Agradecí muchísimo a Pedro y a su tía y pregunté cómo podía pagarles. La tía de Pedro me dijo que no era necesario, que ella lo hacía porque era su deber y que la alegraba que ya había acabado con el maleficio. La tía de Pedro me dijo: esto lo hizo una persona muy mala, pero cercano a tus padres, y esto era una maldad que habían hecho, y que la misma había provocado la separación de mis padres, la enfermedad de mi madre, y que quería que mi hermano se quitara la vida. Derramé lágrimas al escuchar esto. Sin embargo, entendí que ya no podía hacer nada más al respecto. Me alegro tener un segundo aire para mi familia. Les di un fuerte abrazo a ambos y regresé a casa. Me propuse decirle a nadie sobre lo que había ocurrido. No sabía cómo iba a tomar mi familia todo esto. Pasaron días y ya con el pago de mi salario me dispuse a ir al mercado y comprar algunas frutas y verduras y llevárselas como regalo de agradecimiento a Pedro y a su tía. Para mi sorpresa y pesar, cuando arribé a la casa de su tía, había una gran moña negra frente a la misma y varias flores y veladoras. Llamé a Pedro y le pregunté qué había pasado. Pedro estaba muy tranquilo, pero me dijo que su tía había fallecido el día siguiente de que me había ayudado. ¿De qué falleció?, le pregunté. Muy apenado, Pedro me dijo que había padecido un paro cardíaco, pero que en realidad era el precio que su tía había pagado para sacar a mi familia de la maldición que estábamos. Ya han pasado más de 10 años de aquella experiencia con Pedro. Y pues seguimos siendo muy amigos, aunque él se mudó a otra ciudad, y respecto a mi familia, estamos bien en lo que cabe. Ahora tenemos un lazo muy estrecho con mis hermanos. Sembramos otra planta de león, pero esta vez nos aseguramos de que no hubiera nada debajo en la tierra donde la plantamos. Esperamos que su viaje haya sido de su agrado. ¿Y ustedes creen en los sucesos paranormales?